vamos a hablar de un tema muy importante, el embarazo pretérmino. Y para eso ya se encuentra con nosotros el doctor Osmani Galma. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Embarazo pretérmino, ¿qué conocemos o qué debemos entender por este término, doctor? Sí, realmente el parto pretérmino es el parto que se produce antes de tiempo. Okay. El embarazo está concebido para que se produzca el nacimiento entre las 37 semanas y la semana 42. Sin embargo, el parto pretérmino es todo aquel nacimiento que ocurre antes de las 37 semanas y después de las 20 semanas. Bien, ¿esto se puede prevenir, este parto pretérmino, o es multifactorial? ¿Puede o no ocurrirnos, aún nos cuidemos mucho? ¿Qué indicaciones pudiera decirnos? Sí, realmente el parto pretérmino es multifactorial. Okay. Hay que decir que a pesar de los controles, de las indicaciones, de la terapéutica adecuada, hay un grupo de partos que se producen de forma pretérmino y que nosotros la llamamos un parto prematuro idiopático, donde no hay una causa específica determinada. Pero tengo que decirte que el niño pretérmino es un niño que está muy comprometido en las primeras horas y primeros días de nacido, porque precisamente el 75% de la mortalidad tiene que ver con estos niños que nacen antes de tiempo. Y mientras más sea la diferencia entre las 37 semanas hacia detrás, pues entonces es más grave el asunto. Y hay muchos factores. Por ejemplo, uno de los factores que más incide es precisamente la existencia de un parto pretérmino anterior. Cuando una mujer tiene un nacimiento, un niño con antes de tiempo, pues la probabilidad de que ocurra un nuevo parto pretérmino es mayor, incluso si ella nació pretérmino. Ah, si mamá también es pretérmino, sí, claro. Los hijos de esta mamá tienen mayor incidencia de que pudiera ser así. Así es. Ah, wow, qué información tan importante. Yo lo he comentado aquí, mis dos hijos son pretérmino y no sabía que si el primero, lo más seguro era que el segundo así es. También. Existen dos tipos de situaciones que pudieran decir que se llegue a un parto pretérmino. Me refiero a, por ejemplo, si bebé entra en una complicación estando en el vientre y tenga que nacer, o si mamá se complica y el bebé tiene que nacer. ¿Existen algunas otras indicaciones que pudieran decir, bueno, va a ser un parto pretérmino también fuera de estas dos? Sí, mire, por ejemplo, hay un grupo de factores de riesgo que favorecen a que ocurra el parto pretérmino. El primero es la edad. O sea, un embarazo en la adolescencia o antes de los 20 años, o un embarazo después de los 35 años de edad, también es más frecuente. Hay otros factores propios de la madre, como la malnutrición, la anemia, las adicciones al alcohol, al hábito de fumar, pero a su vez hay un grupo de factores que tienen que ver precisamente con el niño. Por ejemplo, un embarazo múltiple, es decir, un embarazo gemelar, un embarazo donde la fibra uterina se distienda porque haya mucho líquido, lo que llamamos polidragio, pero lo fundamental es la infección cérvico-vaginal, o sea, la sepsis vaginal, porque precisamente las infecciones pues debilitan las bolsas de las aguas y favorecen a que se produzcan contracciones prematuras, se abre el cuello y se produzca el nacimiento. Pero acababas de decir algo muy importante, porque el 20% de los nacidos pretérminos es porque hay que interrumpir la gestación en beneficio materno. Por ejemplo, una enfermedad hipertensiva de la gestación, una eclampsia, una preeclampsia, una diabetes mellitus descompensada, pregestacional o gestacional, y que uno pone en equilibrio la vida del niño de la madre, y entonces hay que interrumpir ese embarazo y el producto es prematuro. Es importante mencionar porque en mi experiencia y en las pláticas de amigas, que creo que allá en casa pudiera ser que tengan algún conocimiento de esto, a veces te dice tu doctor particular, es que tiene que nacer ya el bebé. Y a veces no es necesario, o sea, a veces se pueden hacer otras cosas para que ese bebé mínimo llegue a las 37 semanas, mencionaba, ¿no? ¿Qué debemos de hacer en estos casos cuando a veces uno como mamá dice, espérate, es que siento que no me siento mal, o sea, no, y no hay como que una indicación que diga que el bebé tenga que nacer en ese preciso momento?
¿qué consejo podemos dar a todas estas mamás, sobre todo primerizas, ¿no? Porque como que es cuando más miedo nos da, sobre estas situaciones cuando no nos sentimos con un diagnóstico claro? Sí, realmente lo primero que hay que decir es que en el embarazo no debe haber dolor. Eso es lo fundamental. Porque a raíz próximo a las 34, 35 semanas comienzan contracciones que no son dolorosas. Esas contracciones son fisiológicas. Y son normales. Es como el útero se fuera a estar preparando para el nacimiento. Pero cuando las contracciones son periódicas, seguidas y son dolorosas, pues entonces es un signo de alarma que sí ya debe acudir al médico. Pero fíjense que lo importante es precisamente planificar los embarazos, que el embarazo sea en el mejor momento, tanto por edad como por condición física, o sea, que esté controlada, sea hipertensa, que no sea diabética o esté controlada, las infecciones vaginales. Y hay veces que dejamos al lado la sepsis oral. También cuando hay sepsis oral o la llamada bacteriuria sintomática, que es una infección urinaria que no hay síntomas, pues también produce y se desencadena el parto pretérmino. O sea, hay cómo prevenirlo, hay cómo evitarlo. Y en otras ocasiones, pues, es imposible, se desencadena el parto o hay que interrumpir. En el caso de las madres o las embarazadas, que les hacen, no recuerdo la semana, cuando les hacen la prueba de la glucosa. Depende si hay factores, debe hacerse siempre en el primer trimestre, pero depende si hay factores de riesgo, pues entonces hay que repetirla. Si uno sale diabético gestacional, a veces una se pone necia y bueno, que estoy en permiso, ¿no? De comer lo que sea. Y no se acatan todas las indicaciones que el especialista de la salud ya nos dio. ¿Esto pudiera llevarnos a un parto pretérmino? Sí, porque primero cuando no hay un control de la glicemia, pues entonces hay una hiperglicemia y entonces esto va a desencadenar que niños grandes de peso, con un aumento de líquido, ese útero va a estar sobredistendido y se va a producir el parto pretérmino o se van a romper las bolsas de las aguas, que es lo que nosotros llamamos rotura prematura de membranas. Que a veces uno dice, es que mi bebé viene grandote. No es tan bueno que venga tan grandote. Tan bueno. Porque esto puede ocasionar lo que nos acaba de mencionar. Sí, además de eso puede ocasionar traumas al nacer, hipoglicemias en el niño, policitemia, traumatismos en la madre, sangrado postparto, mayor índice de cesárea. Es un gran riesgo. El niño debe pesar lo que debe pesar. Hablando de, ya mencionaba los puntos, pero las embarazadas que ahora nos están viendo, ¿qué puntos o banderas rojas, como le mencionamos ahorita, deben ellas de tomar en cuenta de si les sucede, corran a su centro de salud más cercano? Correcto, si hay algunos signos de alarma, por ejemplo, hace unos minutos mencioné la existencia de contracciones dolorosas y mantenidas, la pérdida de flema, la pérdida de sangre, la pérdida de líquido y lo más importante, tener un control prenatal adecuado para eliminar todos estos factores de riesgo que pueden ser tratados a tiempo. Dolor de cabeza, ver lucecitas, sentirnos mareadas, eso, ¿se puede catalogar como algo normal? No es normal. No es normal, pero eso ya más tiene que ver con la enfermedad hipertensiva de la gestación, es decir, con la preeclampsia. No tanto con la amenaza de parto pretérmino. Lo que sucede es que si no está compensada y hay peligro para la madre, pues entonces hay que interrumpir ese embarazo y ya nace un prematuro. Claro. Oigan, pues ya nos los decía el doctor Osmani, se pueden prevenir. Sí, claro. Y pues hay que hacerle caso a nuestros médicos, a nuestros doctores. Y aunque uno se sienta, ¿verdad?, que puede hacer muchas cosas, pues también hay que respetar, pues el cuerpo está creando vida también, ¿no? Por supuesto. Y es algo, pues, bastante complicado y complejo muchas veces. Doctor, ¿algo más que desee agregar? No, la importancia de evitar este evento, que es muy traumático, tanto en lo social, lo biológico y lo económico, y que con un control prenatal adecuado y con estos factores de riesgo controlándolos y evitándolos, pues el niño debe nacer a término, muy saludable, muy en defensa para poder seguir su nacimiento, ¿no?, en su vida. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a la primera parte de horóscopos. No se lo vayan a perder y continuamos con más aquí en Nuestro Día.